De alguna manera los dioses habían dejado a los humanos vivir su vida, pero se metieron a los templos. Y sin embargo pareciera que ahí el reencantamiento del mundo viene de vuelta. Y ahí, ¿quién es el que lo puede parar? Es decir, ¿qué papel le toca a la sociedad, al Estado? ¿Quién puede frenar o más bien quién tiene la responsabilidad de hacerlo? Parece que viene de vuelta, pero de todas maneras el proceso de secularización es muy vigoroso, ¿no? La sociedad moderna, que es una transformación como nunca antes había vivido la historia de la humanidad desde que apareció la agricultura, es una sociedad tan diversa y tan compleja que tiende a la secularización, aunque a veces el proceso no parezca tan rápido como se imaginaba a principios del siglo XX. Y además ahí hubo pues, la gran tragedia del siglo XX, que fue el ascenso del fascismo, del nazismo, del comunismo, que se vieron como los proyectos que pretendían organizar a las sociedades desde la razón y que se convirtió en una gran tragedia, ¿no? Que ese yo creo que es un excelente punto para regresar en el siguiente bloque. No se vaya, quédese con nosotros, estamos en México Diferente. ¿Cuáles son las particularidades de la laicidad del Estado en México? El Estado mexicano es uno de los primeros estados en haber alcanzado una cierta laicidad desde el siglo XIX. La laicidad es algo que va más allá de la simple separación entre el Estado y la Iglesia. La laicidad es algo que está centrado, como ya dije, en el origen de la legitimidad de la autoridad política y el traspaso de una forma de autoridad política que antes se basaba en el apoyo de lo religioso o en la autoridad divina a una autoridad que ahora es democrática, es lo que prácticamente nos revela la gran transición que hemos vivido y que nos permite precisamente elaborar leyes y políticas públicas de acuerdo no a lo que dice una sola doctrina religiosa, sino lo que está definido más bien por el interés público, es decir, por el interés de todos. Tener claro que la laicidad no es una manera de hacer las cosas en contra de las religiones o en contra de las iglesias. Muy por el contrario. Yo siempre digo que no existe verdadera libertad religiosa más que cuando hay Estado laico. Surge precisamente cuando comienza a haber una pluralidad de creencias y cuando se requiere un Estado que regule las creencias de todos. ¿Ha habido un retroceso en los últimos años y a qué se debe? La laicidad se centra sobre todo en el tema de la legitimidad de la autoridad política, es decir, del origen de esa legitimidad. Y lo más importante es cuando tenemos un Estado que comienza a tener una legitimidad democrática que proviene de la soberanía popular y ya no de las instituciones religiosas. Desafortunadamente, muchísimos personajes de la clase política mexicana desconocen estos elementos y muy frecuentemente tienden a buscar una legitimidad en una fuente que no es de la que ellos tienen la autoridad política y buscan esa legitimidad en autoridades religiosas, lo buscan en actos religiosos o en símbolos religiosos que para ellos les acarrearía algún tipo de legitimidad que por alguna otra razón han perdido. Por otro lado, yo diría que el Estado mexicano, a pesar de todos esos errores y a pesar de todas esas confusiones, sigue siendo un Estado laico con la aprobación y el respaldo de esa laicidad de por lo menos el 90% de la población mexicana. ¿Por qué es importante defender la laicidad del Estado en el siglo XXI? El Estado laico lo que nos garantiza a cada uno de nosotros es la libertad de conciencia y la libertad de actuar de acuerdo a esa libertad de conciencia. Es decir, eso se traduce en cosas muy concretas como el poder ir al cine a ver la película que nosotros queramos ver, aunque haya alguien a quien no le parezca. El poder ir a una exposición de pintura a la que a alguien le pueda parecer sacrílega, pero que a nosotros no necesariamente.
Estamos de vuelta en México Diferente en esta discusión sobre el laicismo en el siglo XXI. Estamos justo en el centro del país, al lado de la Catedral y de Palacio Nacional. Con este marco, Jorge Javier, yo quisiera plantearte, en México el siglo XX, un siglo desde el punto de vista político dominado por un régimen autoritario, fue también un siglo de separación Iglesia-Estado, incluso con episodios violentos como la Guerra de los Cristeros. Y gracias a eso, ahora que ya tenemos una democracia incipiente, pero democracia al fin, se llega a plantear que aquella separación entre Iglesia y Estado es, como el viejo PRI todopoderoso, una reminiscencia del pasado. ¿Cómo te harías cargo tú de este cuestionamiento, digamos, a la vigencia del Estado, como un remanente de un pasado autoritario? Eso la Iglesia Católica y otras iglesias no solo lo han planteado en México, sino lo han planteado en distintos lugares del mundo. Es decir, asocian el avance del Estado laico como simple anticlericalismo producto de los regímenes totalitarios o autoritarios, ¿no? Y después de las tragedias y las catástrofes, por ejemplo, de lo que fue el comunismo de la Unión Soviética o todos los males del autoritarismo mexicano, pues creen tener con eso un argumento fuerte para decir lo que pasa es que estas sociedades fueron sociedades anticlericales y entonces sí, el laicismo de hoy tiene que ser una suerte de laicismo ligero, ¿no? Light. Sin embargo, una de las cosas importantes del siglo XIX mexicano y del XX fue precisamente la construcción de este Estado que permitiera la convivencia de la pluralidad. Por supuesto que hubo excesos, pero los excesos no solo son atribuibles al Estado mexicano de los años 20 o 30, también son atribuibles a la propia Iglesia y la manera en la que asusó a los campesinos en las zonas de influencia cristera, para poner un ejemplo, ¿no? Aunque ahora los beatifiquen. Pero el hecho es que ahí hubo violencia de los dos lados porque había una resistencia fuerte frente al avance, sobre todo de la educación laica. Y la educación laica era un proyecto importantísimo del Estado mexicano que no puede ser asociado al autoritarismo, porque era la construcción de una idea de país donde no estuviera en el centro los valores religiosos, sino los valores de una sociedad moderna. En los tiempos recientes se ha justamente descalificado esta concepción, para decirlo de alguna manera, asentada del Estado laico a lo largo de más de 100 años de historia en nuestro país, como una especie de laicismo anquilosado, atrasado, arcaico, se ha llegado a decir, y se ha propugnado, sobre todo por parte de la Iglesia Católica, de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, por establecer un laicismo moderno, un laicismo de avanzada, un laicismo en donde la Iglesia juega un papel importante incluso en esferas de la vida pública. De hecho, en varias publicaciones de la Arquidiócesis mexicana se ha planteado lo que algunos han definido como una especie de agenda clara de la Iglesia hoy en día. Educación, acceso a medios de comunicación. Bernardo, ¿realmente estamos viendo la necesidad de redefinir el laicismo? ¿O este laicismo, para decirlo de otra manera, este nuevo laicismo por el que la jerarquía católica propugna, es realmente laicismo? Mira, lo que pasa es que efectivamente heredamos del siglo XIX un conjunto de postulados laicistas, encarnados por muchos actores y por ciertas corrientes liberales. La masonería lo asume como bandera propia. Sin embargo, también hay que reconocer que hubo mucho de simulación y hubo aspectos en donde era más una pose que una realidad como tal. La educación indudablemente quizá de los aportes más importantes, pero en términos políticos, en el antiguo sistema político, lo que primó fue un pragmatismo, en donde aparentemente había un discurso laicista, pero en el fondo el sistema, digamos, incorporaba lo religioso, a la Iglesia Católica, como fuente de poder y de legitimidad. Las hipocresías, ¿no? Los políticos afuera de la iglesia y su hija casándose en un acto suntuoso, el presidente López Portillo recibiendo en Los Pinos al Papa en una misa para la mamá. Es decir, formaban parte de toda una serie de rituales en donde exigía que el laicismo fuera redefinido. Ahora, los actores que encarnan la laicidad han envejecido también. Y entonces estamos en un momento, sobre todo en los últimos 10 años, en donde la laicidad, el laicismo, requieren ser
como redotados de nuevos sentidos. Es decir, por un lado tenemos conceptos que han sido muy gastados por la propia historia, pero por otro lado tenemos una batalla conceptual de qué valor darle a ese laicismo, a esa laicidad, que es la que está en juego hoy. Ese es el punto más importante, reivindicar que el laicismo no es ausencia de valores. Es decir, el laicismo no es la negación de un conjunto de valores, sino que tiene valores propios. Los valores del laicismo es el reconocimiento de la pluralidad, darle carta de legitimidad a la diversidad como algo que enriquece la vida social, no que la contamina, la tolerancia como manera de relacionarse con aquellos que no piensan igual que nosotros, las libertades en sentido fuerte, incluso incluyendo algo que me parece muy importante, que es la libertad de no creer en nada si no quieres creer en nada. Y bueno, esos valores sí están encarnados detrás de un laicismo